Padre, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí y poder compartir, Señor, esta enseñanza en este tiempo para esta generación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, la plática de hoy se llama ¿En qué escenario vives? Así se llama la plática de hoy. Es 19 de septiembre, le pusieron 29 de agosto allá en cabina, por favor. Es 19 de septiembre. Ahí hay un error en la fecha. Bueno, ¿en qué escenario vives? 19 de septiembre, que quede ahí, aunque sea audiblemente. Vamos a leer Mateo, capítulo 6. Básicamente vamos a leer el Padre Nuestro. Dice el verso 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el, ¿qué dice? Como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es ¿qué? El reino, el poder y la gloria. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto? Por todos los siglos. Amén. Vamos a entrar al tema. Quiero decirles que esta conferencia probablemente sea una de las conferencias o la conferencia más difícil que tengo para explicar. Probablemente sea la más profunda en cuanto a su enseñanza. Así que les voy a pedir que estén bien concentrados porque vamos a empezar muy fácil, muy sencillo, pero en unos 20 minutos más ya vamos a estar con varios dilemas, ¿sale? Entonces, yo creo que va a ser, si no la más complicada o la más profunda, yo creo que sí, de las más. Así que pongan atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cuál sería la primera razón por la que creó Dios los cielos y la tierra? Dice que Dios creó los cielos y la tierra. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál crees que sería la primera razón? No la única, pero la primera razón por la que creó Dios los cielos y la tierra. La primera razón. ¿Perdón? Perfecto. Esa es la respuesta. Porque fue su deseo, su anhelo o su voluntad. Básicamente porque Él quiso. Ahora, ¿qué significa la voluntad de Dios? Cuando estamos hablando de la voluntad, ¿qué significa la voluntad de Dios? ¿Qué se les ocurre? Cuando dice alguien, pues es que es la voluntad de Dios, ¿a qué se refiere cuando dices, es que esa es la voluntad de Dios? Acá dicen que a su naturaleza. ¿Qué más se les ocurre? Cuando alguien dice, es que esa es la voluntad de Dios, ¿qué significa? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que da a entender cuando alguien habla, dice, es que esa es la voluntad de Dios? ¿De qué cosa estamos hablando? Propósito por allá atrás. Bueno, aquí tengo algo más resumido para avanzarle, porque todavía no llegamos a donde quiero llegar. La voluntad de Dios es por medio de la cual Dios se muestra quién es, qué piensa
y qué hace. Entonces la voluntad de Dios es cuando Él se muestra en tres cosas: quién es, qué piensa y qué hace. Entonces la voluntad de Dios es cuando se muestra en tres cosas. Primera, quién es. Segunda, qué piensa. Y la tercera, ¿qué hace? Esa voluntad de Dios la vemos manifestada desde el Génesis. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta nuestros días. Entonces nosotros vemos desde el Génesis hasta nuestros días esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios son tres cosas, dijimos, se manifiesta en tres cosas. Número uno, ¿quién es? ¿Qué piensa? ¿Y qué hace? Entonces, cuando estemos hablando de voluntad de Dios, estamos hablando de quién es, qué piensa y qué hace. Correcto. Esa voluntad de Dios tiene un escenario. ¿Cuál crees que es el escenario? La voluntad de Dios tiene un ¿qué? Un escenario. ¿Cuál crees que es ese escenario? ¿Perdón? La creación. Por ahí vas. Por ahí vas. Ahí vas. Todos están diciendo cosas bien, pero quiero enfocarlos a lo que ya leímos. Hace ratito leímos el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Y les hice que repitieran unas palabras. ¿Qué palabras les hice que repitieran, Martín? Cielo y tierra. Entonces, ¿cuál es el escenario donde Dios nos pone? La tierra y el cielo. Entonces, el cielo y la tierra es ¿qué? El escenario. Entonces, hay un escenario. Ya estamos todos en el escenario. ¿Cuál es el escenario? El cielo y la tierra. Ese es el escenario. Ahora, ¿cómo definiríamos la palabra escenario de una manera sencilla? ¿Cómo podemos definir esa palabra? Cuando uno dice, es que voy a ir a un lugar porque el escenario, ¿qué se entiende por escenario? Hay un escenario, es el cielo y la tierra, y Dios puso ahí, en ese escenario, su máxima creación. Ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cómo definimos la palabra escenario? A ver, Benjamín. Un lugar donde se va a llevar a cabo una obra de teatro. Ya te fuiste por un escenario de teatro o un evento. ¿Qué es un escenario? Un entorno donde se participa. Tengo aquí una definición muy sencilla. Si le quieren tomar una foto a la pantalla, dice: el escenario es el lugar en que tiene lugar o se desarrolla un suceso y el conjunto de circunstancias que rodean a ese acontecimiento. Entonces, ¿qué es un escenario? Un lugar donde se desarrolla ¿qué? Un suceso y todas las circunstancias que están alrededor de ese acontecimiento o suceso. En el ámbito del cine, el escenario es el lugar donde se desarrollan distintas partes de una película. Los que han tenido la fortuna de ir, por ejemplo, a Estados Unidos, a Walt Disney, ahí pueden ir y pueden ver partes de escenarios, ¿verdad? Donde se hicieron ciertas películas. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, en el Edén, ahí está el escenario natural donde se hizo una película con Arnold Schwarzenegger que se llamó ¿cómo? El Depredador. Ese fue ¿qué? El escenario. O sea, fue un lugar en que se desarrolló un suceso y el conjunto de circunstancias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a leer Mateo 6:10 con mucho detenimiento. Mateo 6:10 ahorita leímos el Padre Nuestro, pero este es el concentrado de muchas cosas. Dice:
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Léanlo en voz fuerte, por favor, a las 3. 1, 2, 3. Muy bien. Solamente en este versículo estamos viendo verdades eternas y profundas. En este versículo vamos a ver la primer verdad. La primer verdad se llama el escenario. Como en el cielo, así también ¿qué? Entonces, aquí en este versículo nos está hablando ¿de qué? De un escenario. ¿Y cuál es el escenario? El cielo y la tierra. Ese es el escenario. Vamos a ver una segunda verdad que vimos en este versículo. La segunda verdad es su voluntad. ¿Cuál es la otra verdad? Su voluntad. Hace ratito les expliqué en qué consistía la voluntad de Dios y dijimos que la voluntad de Dios consistía en 3 pilares. Número 1, ¿perdón? ¿Quién es? Segundo, ¿qué piensa? Y tercero, ¿qué hace? Entonces la voluntad de Dios es el contexto de lo que Él, número 1, es, piensa y hace. Entonces la voluntad de Dios es para saber lo que Él es, piensa y hace. ¿Correcto? Entonces en este versículo estamos viendo en primer lugar ¿qué? El escenario. ¿Cuál es el escenario? Y también estamos viendo ¿qué cosa? Su voluntad. Ahora vamos a ver la tercera cosa. La tercera verdad de este versículo nos habla de un reino. Porque nos dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Ok. Entonces, hasta aquí ya estamos listos, ¿verdad? Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un escenario. Estamos hablando de la voluntad de Dios y estamos viendo cómo nosotros podemos participar o no participar en ese escenario. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? ¿Cómo se llamó la conferencia? ¿Lo puse al principio? ¿En qué escenario vives? Con signo de interrogación, ¿verdad? Ok. Porque ahora ya en los WhatsApp ya no se usa signos de interrogación. Yo a veces me mandan supuestamente preguntas, pero como no les ponen el signo de interrogación, pues no sé si me están preguntando o me están afirmando. Pero bueno, aquí es con signos de interrogación. Es ¿en qué escenario vives? Vamos a entrar a la revelación. ¿Listos? Dios puso su máxima creación en el escenario. O sea, esa máxima creación la puso en el cielo y en la tierra, y ese escenario no fue cualquier escenario. Cuando estoy hablando de hombre, estoy hablando de varón y mujer. No estoy hablando únicamente del sexo masculino, hombre. Cuando la Biblia se refiere a hombre, ¿está hablando de quién? Varón y mujer. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Se creó con algo intrínseco de Dios en el hombre. O sea, cuando Dios hizo al hombre, cuando digo algo intrínseco, puso algo dentro de él, del hombre. Algo que es parte del hombre. Hay un principio divino en la humanidad que viene en la genética humana. Ese principio se potencializa con la salvación, crece y madura con el nuevo nacimiento. Ok, lo voy a explicar. Lo que Dios puso en el hombre está dentro de esa genética humana. Todos los seres humanos lo tenemos, todos. Pero ese principio se potencializa cuando el hombre tiene a Cristo, o sea, cuando el hombre es salvo. Y eso sigue creciendo y madurando cuando el hombre nace de nuevo. ¿Se acuerdan que les expliqué hace unos meses atrás la diferencia entre salvación y nacer de nuevo? ¿Sí? Bueno, entonces, eso que Dios pone en el hombre
realmente se potencializa cuando el hombre es salvo. La pregunta es, ¿a qué principio me estoy refiriendo? Todos los seres humanos tenemos eso dentro de nuestra genética, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. Todos lo tenemos. ¿Cuál principio crees que sea? Les voy a dar una pista. Hace ratito les dije en esa parte del Padre Nuestro que volvimos a repetir, les hablé de 3 verdades. Les dije, en este versículo vienen 3 cosas muy profundas. Una, habla del escenario. Otra, habla de ¿qué? De su voluntad. Y la tercera, habla de ¿qué? De su reino, ¿verdad? Entonces, eso que Dios pone en el hombre es una de esas 3 cosas que les mencioné. ¿Cuál crees que es? ¿No? Miren, sí, yo sé, ya no, si no es el reino, pues ya, y no es el cielo y la tierra, pues qué. Miren, señores, Él puso adentro de nosotros el principio de su voluntad. Cualquier persona, pero que ya empiece a crecer, que empiece a madurar, que ya tenga conciencia del bien y del mal, dentro de esa persona sabe qué es bueno y qué es malo, aunque no se lo enseñen en la familia o en la escuela. ¿Sí o no? Cualquier persona. ¿Por qué? Porque es algo intrínseco que Dios puso en el hombre. ¿Ya? ¿Sí le estamos captando? Entonces, ¿qué es lo que Dios puso dentro del hombre? ¿Qué principio es? ¿El principio de qué? De su voluntad. O sea, hay algo dentro de nosotros que aunque tú no lo sepas, sabes perfectamente si es o no es voluntad de Dios. Claro que ese principio les dije que se potencializa ¿con qué? Con la salvación, y crece y madura con el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que se los acabo de decir? Ok. Entonces, ¿a qué me refiero con el principio de su voluntad? ¿A qué me refiero con el principio de su voluntad? Fíjense bien. Si yo les estoy diciendo, escuchen, que Dios puso en el hombre el principio de su voluntad, ¿Dios puso en el hombre qué? O sea que nosotros sabemos intrínsecamente, de alguna manera, qué cosas son agradables o no agradables ante los ojos de Dios, ¿sí o no? Sí lo sabemos, nadie te tiene que decir. Todos sabemos, ¿sí o no? No estoy hablando en detalles, estoy hablando en términos generales. Ahora, cuando yo les estoy preguntando, ¿a qué me refiero con el principio de su voluntad? ¿A qué crees? ¿De qué crees que estoy hablando? ¿En dónde puso Dios al hombre? ¿Perdón? En el escenario. Entonces, cuando Dios le da al hombre de alguna manera un principio de su voluntad, es para que el hombre entienda qué. Para que el hombre entienda cómo funciona el escenario. Si tú vas a un partido de fútbol, el partido de fútbol tiene un escenario, hay un estadio, ¿sí o no? ¿Qué tiene? Un estadio. Y hay parte donde los jugadores tienen que estar,
y parte donde los seguidores o los fanáticos están. Y entonces hay unos que le van a los azules y otros que les van a los amarillos. Y unos cantan unas cosas y otros cantan otras. Y entonces ahí están las barras y empiezan a brincar. Todo eso es parte de un igual. Si vas a un partido de béisbol, si vas al box, si vas a una conferencia de una universidad, a donde tú vayas, siempre hay un. Y si llegas a casa, a tu casa, ahí hay también un escenario. Entonces, cuando Dios le pone al hombre que el hombre tiene que conocer su voluntad, es para que nosotros podamos entender cuál es ¿qué? El escenario. ¿Y cuál es el escenario donde Dios puso al hombre? El cielo y la tierra. ¿Ya lo estamos entendiendo? No se les olvide, les estoy hablando de un escenario y les estoy hablando de la voluntad de Dios. Ahora, fíjense bien. Romanos 1:19 dice: porque lo que de Dios se conoce, les es ¿qué? Manifiesto, pues Dios ¿qué? Pues Dios ¿qué? Se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas ¿qué? Las cosas que no se pueden ver, su eterno poder y deidad, ¿se hacen qué? Más o menos visibles. ¿Cómo dice? Claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense lo que dice. Regrésate al 19, por favor, cabina. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué? Está en el escenario. Pues Dios manifestó ese escenario. Dios lo hizo. Verso 20. Porque las cosas, verso 20, cabina. Gracias. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el escenario. Dice, desde la creación. ¿Cuál es el escenario? El cielo y la tierra. Dios, cuando hizo el escenario y creó a su máxima creación, el hombre, o sea, el varón y la mujer, les repito, no estamos hablando del sexo masculino, estamos hablando de hombre y mujer. Ese es el hombre. ¿En qué estaba pensando Dios? Cuando Dios hizo el escenario y creó su máxima creación. Repite conmigo, yo soy la máxima creación de Dios. Tú eres la máxima creación. Y Dios puso su máxima creación en un escenario. Cuando Dios lo puso en este escenario, ¿en qué estaba pensando Dios? Cuando Dios puso a Adán y a Eva, ¿en qué estaba pensando Dios? ¿Qué crees que estaba pensando Dios? Los voy a crear para que llenen la tierra y luego se mueran y los entierren. Lo voy a crear para que tengan muchos hijos y se peleen entre ellos. Los voy a crear para que hagan muchas naciones y luego contaminen la tierra e inventen las bombas y se anden matando entre ellos. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el escenario, ¿qué cosa crees que estaba pensando Dios de ese hombre?
Por ahí vas. Todo lo que me digan está bien. Establecer el reino. Nada más no es la respuesta que quiero. Porque la respuesta que estoy tratando de sacarles va más allá. Manifestaron el cielo en la tierra, sí está bien, pero va más allá la respuesta. Cuando Dios crea al hombre, ¿por qué crees que lo crea? ¿En qué estaba pensando Dios? Ok, ahí les va. Dios estaba pensando en algo muy sencillo, en la eternidad. Por eso nosotros somos seres eternos. Dios todo lo que crea lo está. Cuando Dios hizo al hombre, Dios no estaba pensando que el hombre iba a vivir 500 años, 600 años, 900 años, 100 años, 80 años, 50 años. Dios cuando crea algo, Dios está pensando ¿en qué? En la eternidad. La creación de Dios no era el cielo y la tierra, ese era el escenario. La máxima creación de Dios, o sea, lo importante de la creación que era el hombre. Todo lo demás, ¿qué es? El escenario. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Cuál es la máxima creación de Dios? Di, yo. Tú eres la máxima creación de Dios. Y cuando Dios pensó en ti, en crearte a ti, Dios estaba pensando ¿en qué? En la eternidad. En que estuvieras sentado con Él en los lugares celestiales eternamente. Por eso Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy pues a preparar morada para ustedes. Porque Dios cuando crea al hombre lo piensa en un concepto de eternidad. Nosotros no podemos responder eternidad, sino, pues para que reflejemos la gloria de Dios. Para que esto, porque nuestra mentalidad es una mentalidad limitada. Pero tenemos que empezar a conocer su voluntad, que es una voluntad eterna. Porque tú estás pensando en que si le pagas a Coppel, que si el teléfono, que si la computadora, que si la casa, que si el Infonavit, que si la niña se te enfermó, que si el pelo, a ver las damas, que si el pelo, cuándo te lo tienes que retocar, que si las uñas, que si la moda ya volvió, que si te vuelves a poner el mismo pantalón. O sea, pero, Dios no está pensando en eso. Nuestra mente es una mente que nomás está viendo que si bajo de peso, que si no bajo, que si me inscribo en el gym, que si cuánto me cobran, que si le hago caso a fulanito, que si le hago caso a fulanita. O sea, es una mente que totalmente metida en el escenario. Y Dios cuando hace al hombre lo hace en un concepto de, me voy a ir más rápido porque ya llevo 28 minutos y todavía no llego a donde quiero llegar. En el Génesis había un Edén. En el Edén estaba el hombre o los hombres, como lo quieras ver. En esa relación de intimidad entre Dios y Adán había un entendimiento pleno entre ambos. O sea, Adán sabía los pensamientos de Dios. Tan lo sabía que cuando comió lo que no debía de comer, ¿qué fue lo que primero que hizo Adán cuando Dios lo buscó? O sea, Adán sabía los pensamientos de Dios. Y tan lo sabía que cuando comió lo que no debía de comer, ¿qué fue lo primero que hizo Adán? Cuando Dios lo buscó, ¿qué hizo? Se escondió. Muy bien. Muy bien, la respuesta es se escondió. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál será la primera enseñanza para nosotros en esa relación de Adán con Dios? Fíjate bien, ¿cuál será la primera enseñanza para nosotros en eso que pasó de Adán y Dios? O dicho de otra manera, misma pregunta de otra manera, ¿por qué se escondió Adán de Dios? Porque sabía que, Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? Vas bien, estás casi llegándole. La primera enseñanza para nosotros y la razón por la que se escondió Adán de Dios, ¿cuál es?
Porque Adán conocía la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza? Adán conocía. ¿Por qué se escondió? Porque como conocía la voluntad de Dios, ¿qué sabía? Que la había regado, que había chafiado, ¿verdad? Dijo, no, ya chafié. Ok. Ahora sí, entremos a la revelación de la revelación. Si tú hasta ahorita me has seguido en todo esto, ahora sí llegué a donde quería llegar. Por eso me fui despacio, para poder transmitirte esto, que está difícil de entender. ¿Qué se necesita para conocer la voluntad de Dios? Ahora sí los escucho. Conocerlo. Pero, ¿qué más? Lo que se les ocurra. Saber quién es, qué piensa. ¿Qué se necesita para conocer la voluntad de Dios? Vamos a ver algunas opciones. Una entrega incondicional a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Otra opción, conocimiento de la Biblia. O sea, la pregunta, ¿cuál es? Dijimos, ¿qué necesito para qué? ¿Para conocer qué? La voluntad de Dios. Porque muchos de ustedes me preguntan, oye, ¿qué necesito para conocer la voluntad de Dios? Una entrega incondicional, conocer la Biblia. La práctica de la oración. Practicar la oración. Otra opción es obediencia total. Otra opción es vivir en santidad. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué necesito hacer para conocer la voluntad de Dios? Sí, ya dijimos, conocer la voluntad de Dios es quién es, qué piensa y qué hace. Pero yo, ¿cómo puedo hacerle para tener esa voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué? Porque Él me puso en un escenario y Él tiene una mentalidad para mí de eternidad. Y la mentalidad que yo tengo de mí, pues es una mentalidad totalmente metida en el escenario. Que si bajo de peso, que si cuando empieza la próxima barata en las tiendas, que si en esta Navidad cómo va a ser, que si todo va a haber COVID o no. O sea, andamos pensando en otras cosas, no tenemos una mentalidad de eternidad. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para tener esa mentalidad en este escenario? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué más se les ocurre? ¿Conocer qué? A conocer al actor principal, que es Jesús. Todo lo que dicen está bien. ¿Sí, Benjamín? ¿Perdón? Pensando en la eternidad, pero ¿cómo le hago, pues? Todo eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? Por gracia, en oración. Todo lo que dicen está bien, pero no es la respuesta. Fíjense bien. Para responder la pregunta de cómo conocer la voluntad de Dios, vamos nuevamente con Adán. ¿Por qué comió Adán lo que no debía? ¿Por qué comió Adán lo que no debía? Obviamente Adán le echa la culpa a Dios y le dice a Dios, pues la mujer que me diste. O sea, le está regresando la bolita a Dios. Dice, yo estaba bien. Yo estaba tranquilo aquí con mis animales, pero pues me pusiste a esta señora y pues pues tú me la pusiste. ¿Sí o no? ¿A quién le estaba echando la culpa prácticamente? Porque así somos nosotros. Todos nosotros los seres humanos tendemos, los que somos cristianos, tendemos o echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo. Pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. ¿Sí o no? No, pues Señor, ¿por qué me tienes así? Señor, pues estoy pasando una prueba, dime. O si no, el otro extremo, ¿verdad?
Diablo mentiroso, mira cómo me tienes, voy a pelear contra ti, diablo esto, diablo lo otro. Pero la verdad es una sola. ¿Por qué comió Adán lo que no debía? Adán le echó la culpa a Dios. Eso lo aprendimos la semana pasada con Arnold. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Pues tú, Señor, tú me la pusiste. Tú pusiste la mujer que me diste. ¿Verdad? ¿Por qué comió Adán lo que debía? Lo que no debía, perdón. Ahí les va. Aquí voy a empezar. Ya voy a empezar a meterme a donde quería llegar. Porque el pecado está cuando lo piensas, no cuando lo hablas. El pecado está cuando lo piensas, no cuando ¿qué? Lo hablas. ¿Por qué Adán conocía la voluntad de Dios? ¿Por qué Adán conocía la voluntad de Dios? ¿Por qué Adán conocía la voluntad de Dios? Muy fácil, porque sabía los pensamientos de Dios. Y aquí quiero aclarar algo. No había Biblia, no había iglesia, no había predicaciones, no había televisión cristiana, no había música cristiana, no había nada. ¿Por qué Adán conocía la voluntad de Dios? Por una razón. ¿Conocía qué? ¿Conocía qué? ¿Conocía qué? Los pensamientos de Dios. Conocer la voluntad de Dios es conocer lo que Él piensa o lo que Él habla. Es una pregunta. Y aquí ya llegué a donde quería llegar. Conocer la voluntad de Dios es conocer lo que Él piensa o conocer lo que Él habla. No son las dos cosas, desde ahorita les digo. Aquí llegué al punto donde quería llegar. Conocer, para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, ¿tienes que conocer lo que Dios piensa o tienes que conocer lo que Dios habla? A ver, levanten las manos los que digan lo que Dios habla. 2, 4, 5. Lo que digan lo que Dios piensa. Son más muchos, son como 15. Y más muchos los que no levantaron la mano, se quedan con la mano abajo. Ok. La respuesta es en lo que piensas, no en lo que hablas. El pecado de Adán estuvo cuando lo decidió en su mente, no estuvo cuando lo habló y lo hizo. Cuando Dios dijo sea la luz, primero lo pensó, lo diseñó y luego lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Conocer la voluntad de Dios es conocer lo que Él piensa, no lo que Él habla. Y aquí ya entré al punto clave. Quizás tú estás diciendo, ¿cómo? Pero aquí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios. Pero para que tú puedas conocer la voluntad de Dios, tienes que saber lo que Él piensa, no lo que Él habla, y te lo voy a explicar. Por eso les dije que era una de las cosas más difíciles de explicar. Porque Dios tiene pensamientos de bien y sus pensamientos y su corazón no están limitados por las palabras. Lo que nosotros captamos de Dios no es el lenguaje escrito,
sino que Dios trata de comunicar sus pensamientos con las lenguas del hombre. Lo voy a tratar de explicar y lo voy a ir justificando y fortaleciendo con la siguiente información. Lo voy a empezar aquí. Lo que tú captas de Dios no es el lenguaje escrito, sino lo que Dios está tratando de comunicar con las lenguas de nosotros. Nuestra lengua, nuestro lenguaje, el que nosotros podamos comunicarnos, tiene limitaciones. Tiene ciertas, hay cosas que no se pueden transmitir por palabras. Hay verdades de Dios tan grandes y tan fuertes que las palabras no alcanzan para poder transmitir todo lo que Dios es y todo lo que Dios piensa. Entonces Dios tiene que reducir, minimizar lo que Él es, lo que Él piensa y lo que Él hace con el lenguaje del hombre. No sé si me estoy dando a entender. Lo voy a explicar. La palabra escrita está tratando de transmitir de manera fidedigna lo que Él piensa. O sea, lo que tú lees en la Biblia, Dios está tratando de transmitir de la mejor manera lo que Él piensa. Pero no está todo lo que Él piensa, no está todo lo que Él es y no está todo lo que Él hace, sino únicamente está tratando de transmitirnos la verdad de Él a través de un lenguaje humano. Hay un versículo que no lo puse aquí, pero se los voy a leer. Segunda a los Corintios 3:6 para que lo anoten. Dice, el cual asimismo nos hizo, dice, asimismo nos hizo, yo creo que voy a predicar de esto en unos 2 o 3 domingos más, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Nos hizo ministros competentes de qué? De un nuevo pacto. No nos hizo ministros competentes de la Biblia, ¿sabes? Sino de un ¿qué? Nuevo pacto. No de letra, sino de qué? Sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, lo que les estoy diciendo es que si tú te vas a la letra escrita, no vas a poder capturar la voluntad de Dios en la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque la letra te va a limitar. Lo que está escrito te limita. Tú ahora tienes que conocer la voluntad de Dios de manera no, escrita no, porque lo escrito te limita. ¿Sí me explico? La letra mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. A ver, di conmigo, la letra mata y el espíritu, ok, lo voy a seguir explicando, no te me desesperes. Esa es la razón por la que Pablo pudo tener un entendimiento y una revelación mucho más avanzado que los demás, porque Pablo se enfocó en conocer ¿qué? Los pensamientos de Dios. Me voy a ir con Pablo tantito. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo? ¿Cómo? Saulo de Tarso. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su chamba? Este cuate era un teólogo de primera. Era un líder judío de primer nivel. Él era egresado de la universidad más famosa de los judíos porque su maestro era Gamaliel. Gamaliel es como decir ahorita algo así como Harvard. Era súper preparado. Tiene un encuentro con Jesús. ¿Y qué es lo que hace este joven Saulo cuando tiene un encuentro con Jesús? ¿Qué hace?
se cae y luego ya se levantó y ya platicó con Jesús. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y luego qué hizo? Se quedó ciego, pero recobró la vista porque vino Ananías. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? ¿Se fue a dónde? A un retiro. ¿De cuánto tiempo? De 2 a 3 años. A Arabia. ¿Y a qué crees que fue a Arabia? No. A conocer al Jesús revelado. Por eso cuando él regresa después de unos años y empieza a predicar, todos los apóstoles que habían andado con Jesús en la carne, que habían conocido al Cristo terrenal, escuchan a Pablo hablar y Pablo les empieza a hablar de un entendimiento y de una revelación de lo que es el Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo no conoció a un Cristo de la Biblia, a un Cristo de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Él tuvo un entendimiento y una revelación de un Cristo espiritual, un Cristo vivo. Pablo hizo algo muy fácil. Conoció los pensamientos de Dios y no tenía la Biblia porque él fue el que la escribió. Las 2/3 partes del nuevo pacto, o más de las 2/3 partes, son de él. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Conocer la voluntad de Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu de Dios, no del Antiguo Testamento. Por eso cuando él se refiere al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice? Dice, miren, yo, fariseo de fariseos, judío, de la tribu fulanita de tal, circuncidado perfectamente al día que me tocaba, estudiado a los pies de Gamaliel, y empieza a dar su currículum y dice, pero todo esto lo tengo por basura para alcanzar a Jesucristo, a mi Señor. ¿Él cómo conoció a Jesucristo? En el Espíritu. El problema que nosotros tenemos es que queremos conocer a Dios por lo escrito. Y no estoy diciendo que no hay que leer, no estoy diciendo que no hay que estudiar, no estoy diciendo que yo me estoy basando en versículos, pero me estoy basando en versículos para demostrar que tenemos que conocer su voluntad, no a través de lo que Dios habla, sino a través de lo que Dios piensa. Y sigo explicándoles. Puedes entender las palabras de la Escritura, pero nunca entender los pensamientos de Dios. Eso es lo que pasa. Repito, puedes entender las palabras de la Escritura. Tú puedes entender lo que dice la Biblia, pero entender los pensamientos de Dios van más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es Dios mismo tratando de comunicarse con el hombre. Pero está limitado por el lenguaje del hombre. Primero a los Corintios capítulo 2, la segunda parte del verso 13 dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿a qué? A ver otra vez. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Otra vez. No con palabras enseñadas, ¿por qué? Por letra, sino con las que enseña ¿quién? Sino con las que enseña ¿quién? ¿Quién es el que enseña? El Espíritu. Acomodando lo espiritual, ¿a qué? ¿A lo qué? A lo espiritual. El captar la palabra de Dios no es limitarse a lo escrito.
sino a sus pensamientos. ¿Tú quieres captar la palabra de Dios? ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú quieres saber cuál es el diseño de Dios para tu vida? No te limites a lo escrito. No estoy diciendo que no conozcas lo escrito. Claro que tenemos que conocer lo escrito. Pero no es solamente un asunto de lo escrito, sino que tú tienes que saber cuáles son los pensamientos que Dios tiene para ti. No debemos de hacer lo que oímos de Dios, sino lo que Él piensa. Una cosa, fíjate bien, alguien de pura casualidad trae una Biblia físicamente, porque ya todos los traemos electrónica. Préstamela. Ahorita te la doy. Voy a poner este ejemplo. Otra vez. No debemos de hacer lo que oímos de Dios, sino lo que Él piensa. Te lo voy a explicar. En este libro está lo que oímos de Dios. Aquí oímos muchas cosas de Dios, ¿o no? Desde cómo hizo la tierra, de cuáles fueron los reyes y cuáles eran los jueces y cuáles eran los patriarcas, y que Dios le dijo a su pueblo: ve y destruye este otro pueblo, y cómo llegó el Mesías y cómo que predicó. Aquí podemos ver el Cristo profetizado, el Cristo terrenal y el Cristo glorificado, los tres Cristos. Podemos oír muchas cosas. Y tú vas a querer hacer lo que tú oyes de Dios, pero tú debes de hacer lo que Él piensa. Y aquí no viene lo que Él piensa, porque lo que Él piensa es un asunto espiritual, del Espíritu de Dios. ¿A dónde? A tu espíritu. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí me estoy dando a entender? Gracias. Lo voy a seguir explicando. Ténganme paciencia, no pongan cara de a ver. Les dije que era complicado esto. Para que un Edén se cumpla o se lleve a la realidad, ¿qué debe de haber? ¿Se acuerdan que les hablé de un Edén? ¿Qué había en el Edén? ¿Qué había en el Edén? ¿Y qué había en ese escenario? ¿Qué había en ese escenario? Bueno, ok, se las voy a hacer buena. Había el hombre. ¿Y qué había en el hombre? ¿Perdón? No, ¿qué había en el hombre? En el hombre había el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahorita no hay un conocimiento de la voluntad de Dios, hay un conocimiento de lo escrito, hay un conocimiento de la Biblia, hay un conocimiento de la teología, hay un conocimiento del panorama bíblico, hay un conocimiento de hermenéutica, hay un conocimiento de homilética, hay un conocimiento histórico, filosófico de la religión. Pero en el Edén había un conocimiento de la voluntad de Dios, porque la relación que había entre el hombre y Dios era una relación de a de veras. Y hoy el hombre quiere conocer la voluntad de Dios a través de lo que está escrito. Y lo que está escrito tiene limitaciones. Por eso hay muchas religiones, porque cada quien le entiende a lo que está escrito como le quiere entender. Porque no queremos conocer la voluntad de Dios. Ese es el punto. Sigo. Entonces, ¿qué debe de haber para que en un Edén se cumpla la realidad? ¿Qué es lo que debe de haber? La respuesta es una cruz, un camino, una gestión, ya que solo a través de la cruz podemos ver, conocer y vivir en el escenario. Ver y entender el escenario nos da el inicio de su voluntad.
Si tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que entender que hay un escenario, que tú como la máxima creación de Dios estás en un escenario. Este es un escenario y tú tienes que entender cómo funciona el escenario. Si un fans, seguidor, porrista o de los meros de las barras del club de fútbol del América se baja de las gradas y se mete a la cancha para echarle porras a su equipo, ¿qué es lo que pasa con ese individuo? O de cualquier otro equipo, o un grupo de individuos se meten a la cancha para defender a su equipo, ¿qué es lo que pasa con ese individuo o esos individuos? Están fuera de escenario. Y si en una película están filmándola y alguien en medio de la filmación se mete, ¿qué pasa con eso que filmaron? Se corta, no sirve, se tiene que volver a hacer. ¿Por qué? Porque está fuera del escenario. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para conocer la voluntad de Dios? Conocer el escenario. Porque a veces le preguntamos cosas a Dios absurdas. Señor, te pido por favor, Padre, que me ayudes. Ahí tengo que pagar esta deuda, Señor. Y estamos invirtiendo un tiempo, una energía para pedirle cosas a Dios que no tienen que ver con el escenario. Que si me pongo zapatos negros o cafés, no sé si me estoy dando a entender. Primero tienes que conocer el escenario. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo funciona el escenario? ¿Cuáles son las reglas del escenario? Y tú, como la máxima creación de Dios, ¿cuál es tu papel en ese escenario? ¿Dónde me quedé? Primero, sabemos su voluntad porque conocemos sus pensamientos y después oímos lo que Él habla en lo escrito. Este es el orden. Primero, sabemos que su voluntad porque conoces ¿qué? Sus pensamientos y después oyes lo que Él habla en ¿dónde? Primero tienes que conocer el escenario, tienes que conocer sus pensamientos. Y una vez que conozcas sus pensamientos, vas a saber cuál es su voluntad para ti en ese escenario. Y una vez que diga, yo ya sé cuál es la voluntad, yo ya conozco el escenario, yo ya sé los pensamientos que tiene Dios para mí, entonces en ese momento empiezas a leer lo que está escrito. Pero cuando le hacemos al revés, ¿qué pasa? Un día lees una cosa y dices, voy a ser ministro de alabanza. Y otro día lees otra, voy a ser misionero. Y otro día lees otra, ahora voy a hacer, me la voy a pasar orando como fulanito de tal todo el día. Y luego lees otra, ahora hay que ir y hay que ver por los pobres. Y luego ves otra, hay que ir con los enfermos. Y luego lees otra. Y ahí andamos inventando cosas. Y ahí andamos inventando quehaceres o asignaciones. ¿Por qué? Porque ni conocemos el escenario, ni conocemos los pensamientos de Dios, ni sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y queremos únicamente a través de lo escrito guiarnos. Y lo escrito es para confirmarnos. Todo lo que está escrito es para confirmarnos lo que Él está hablando en tu espíritu. Acuérdate que Dios es un Dios vivo. No es una dogma, no es una religión. No le vas a entender y no se te va a revelar lo escrito si primero no conoces sus pensamientos. Tú lo primero que tienes que saber es cómo piensa Dios.
Es lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Si tú no has descubierto cómo piensa Dios, vas a pasar como la máxima creación de Dios en este escenario como un extraño. No vas a dejar huella, no vas a hacer nada. Alguien que pasó nunca la entendió. No sé si, no, ni como extra. No sé si has visto tú, a veces que están jugando fútbol y se mete un niño que no es chiquito, o se mete un perrito, o se mete un pájaro, o alguien, y nomás está así, y todos jugando, y hasta estorba, ¿verdad? Y alguien los tiene que sacar a ese alguien que se metió. A veces así andamos en la vida. Ni entendemos la vida, ni entendemos. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Quiero que conozcas mis pensamientos. Quiero que conozcas el escenario. Quiero que sepas cuál es mi voluntad. Porque muchos van y dicen, a ver, van con el pastor o con el sacerdote. A mí dime qué tengo que hacer. No. Si no se trata de que alguien te diga qué tienes que hacer. Tú tienes que descubrir en tu intimidad y en tu relación con Dios qué es lo que tienes que hacer. Pero eso se da. Por eso Pablo, ¿cuántos años se chutó? 3 años en Arabia. Y cuando regresó, todos se quedaron con la boca abierta y decían, ¿y de dónde le sale toda esta sabiduría? Él conoció la voluntad de Dios y conoció los pensamientos de Dios. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Listo? A veces no se ora con palabras. Orar también es el mundo de los pensamientos. Muchos creen que orar es que te tienes que hincar o te tienes que acostar boca abajo y tienes que empezar a encerrarte. Señores, eso es religión. También se ora en el mundo de los pensamientos, porque él habla de pensamientos. Él mismo lo dijo, Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú puedes estar con palabras y que todo el mundo te vea y que todo el mundo te oiga. ¿Qué es lo que enseñó Jesús sobre la oración? Le dijo, mira, cuando ores, no seas como los fariseos, que son unos hipócritas. Ellos aman el orar en pie y en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser vistos y oídos de los hombres. Pero tú cuando oras, ora en secreto. Y tu Padre que está en secreto, ¿te recompensará qué? O sea, tú puedes estar conectado en tus pensamientos con Dios, conociendo los pensamientos de Dios y Dios dándote sus pensamientos, su voluntad. Tú estás orando. Primero sabemos su voluntad, después lo oímos y después entender que el Señor ha creado un escenario. Ese es el orden. Primero tienes que saber su voluntad. Tú tienes que saber que hay una voluntad de Dios y tú tienes que conocer a Él. Después lo vas a oír. Primero tienes que saber su voluntad, después lo vas a oír y una vez que lo oyes, vas a entender el escenario. Vas a decir, ya sé para qué estoy en la tierra. Tú no puedes saber para qué estás en la tierra si primero no entiendes su voluntad. Si no conoces sus pensamientos. Pues es que yo creí que aquí estaba en la tierra pues para formar una familia y para hacer una chamba y para llegar a viejo y para que me jubilen y estás perdido en el espacio. ¿Para qué invertir tiempo oyendo las escrituras si no sabes su voluntad para tu vida? ¿Para qué te la pasas leyendo la Biblia si no sabes su voluntad para tu vida? Y la voluntad de Dios para tu vida va más allá de lo escrito. Es una intimidad con Dios. Es una relación con Dios. Ya casi termino,
Yo sé que ya me pasé de tueste, pero sorry, les dije que estaba difícil. Oír por oír. ¿Tú crees que esa sea una solución? Para que vengan, para que vean que sí estás cumpliendo con la religión. Señores, recuerden, conocer la voluntad de Dios es conocer lo que Él piensa, no lo que Él habla. Conocer la voluntad de Dios es conocer ¿qué? Lo que Él piensa. Tú tienes que empezar a tener una relación con Dios para saber su voluntad. No estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, Lo que estoy diciendo es que si tú esperas que únicamente a través de la Biblia vas a conocer su voluntad y vas a conocer los pensamientos de Dios, estás totalmente equivocado. Y ya te lo demostré con Pablo. El captar la palabra de Dios no es limitarse a lo escrito, sino a sus pensamientos. ¿Tú quieres capturar la palabra de Dios? No te limites a lo escrito. Vete a los pensamientos de Dios. Empieza a platicar con Dios. Empieza a ver cómo Dios piensa y cómo Dios actúa en tu vida. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta cómo Dios piensa? Por la manera en que Dios empieza a trabajar contigo. Dile, Señor, a ver, enséñame. Y el Señor te va a empezar a enseñar. Porque es algo vivo, es algo real. Dios no es un libro. Dios es mucho más que un libro. Claro que hay que conocerlo, claro que hay que ser expertos, claro que hay que saber. Pero si tú todo lo quieres saber de manera teórica, es como un médico, un abogado, un ingeniero. Puede estudiar mucho, pero si no se va a la práctica, si nunca practica, ¿qué pasa? Tú irías con un cirujano que te dijera, yo ya soy cirujano, pero nunca he operado, pero vas a ser el primero. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? O alguien, juntaste el dinero durante muchos años y dices, voy a construir mi casa, y llegas con un cuate y le dices, pues yo soy ingeniero, pero nunca he construido ninguna casa, vas a ser el primero. Termino con este versículo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? Mas nosotros tenemos ¿qué? Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Si tú crees que la mente del Señor la vas a conocer únicamente por lo escrito, sé quién le instruirá. Por eso Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solos. ¿Les dejo a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo les va a qué? ¿A guiar a qué? A toda verdad y a toda justicia. El problema es que no hemos entrado a la dimensión del Espíritu Santo en el contexto de que nos enseñe, que nos instruya a conocer la mente de Cristo. Y estamos en una sociedad donde todo mundo tiene religión y todo mundo conoce Biblia, o muchos, no todos, pero muchos conocen Biblia, pero hasta ahí. Y son personas que se la pasan con la Biblia bajo el hombro y tú los ves y tú dices, yo no quiero esa vida para mí. Gente enferma, pobre, endeudada, amargada, resentida, con muchos problemas. Pero eso sí, con su Biblia, defendiendo cosas que ni entiende. ¿Por qué? Porque conoce lo escrito, no conoce la voluntad de Dios y no conoce los pensamientos de Dios. Así que si quieres conocer la voluntad de Dios, tienes que conocer los pensamientos de Dios, no lo que Él habla. Porque lo que Él habla, si nada más te enfocas a lo escrito, la letra mata, pero el espíritu vivifica.